vamos a iniciar acerca de las terapias de sustitución renal. Para comenzar, me gustaría hacer un breve repaso, recordando cuáles son las funciones del riñón. Principalmente las podemos categorizar en tres campos, que serían la secreción, que es participando en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la regulación de la presión arterial. También secretando eritropoyetina para la formación de glóbulos rojos y finalmente la participación del calcitriol con la vitamina D activa y la formación de huesos. Otro gran rubro es la excreción, en donde va a eliminar las toxinas que ya no son necesarias y el exceso de líquidos no necesarios para el cuerpo. Finalmente, el equilibrio del cuerpo, tanto en ácido-base como en líquidos y electrolitos. Cuando esta función se ve comprometida, podemos decir que se va perdiendo este tipo de función. Recuperarla es completamente irreversible, el daño es irreversible. Cuando este daño es persistente por más de 3 meses, podemos hablar de que es enfermedad renal crónica. Cuando la capacidad del riñón está trabajando por debajo de los 60 mililitros minuto, podemos observar que puede presentar daños irreversibles y a estos le vamos a llamar enfermedad renal crónica. Cuando los riñones ya no tienen la capacidad de realizar las funciones anteriormente descritas por más de 3 meses y ya en un daño muy importante, vamos a necesitar del apoyo sustitutivo, es decir, de las terapias de reemplazo renal. Actualmente tenemos disponibles 3 terapias que pueden cubrir por lo menos las funciones de eliminación de toxinas y eliminación de líquidos. Estas terapias son el trasplante renal, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. El día de hoy solamente me voy a enfocar en la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal consiste en instalar un catéter en el abdomen de la persona y este catéter nos va a permitir infundir un líquido muy parecido al de la sangre, el cual va por algunos mecanismos físico-químicos a extraer las toxinas que ya no nos sirven y el exceso de agua. Esto va a depender tanto del gradiente de concentración del líquido, principalmente en glucosa. A mayor glucosa, mayor líquido o mayor cantidad de líquido vamos a extraer. Y el segundo elemento fundamental para la diálisis peritoneal es el tiempo. A mayor tiempo de exposición, mayor cantidad de toxinas que vamos a poder eliminar. La diálisis peritoneal consta de 3 pasos importantes. La infusión de líquido estéril, líquido dializante, muy parecido a las concentraciones de la sangre, a la cavidad peritoneal. La permanencia, que va alrededor de mínimo 2 horas hasta 6, incluso 8 horas. Y el drenaje de líquido, que ya contiene las sustancias y el exceso de líquido. Las ventajas de la diálisis peritoneal es que es una terapia intracorpórea, quiere decir que técnicamente no necesitamos de una máquina que realice de manera externa la limpieza de la sangre, como sí en el caso de la hemodiálisis. En esta terapia el cuerpo hace todo el proceso. El acceso peritoneal es el catéter en el abdomen es un acceso bastante seguro que requiere cuidados muy sencillos y que no nos va a representar mayor problema. El paciente lo va a realizar en su domicilio. Esto quiere decir que no va a tener que hacer el traslado de la casa a la clínica, ni requiere de asistencia de personal especializado tantas veces por semana. El paciente realiza la terapia a diario, lo cual quiere decir que fisiológicamente es como si orinara, si le pudiéramos poner un nombre burdo, si orinara diariamente, en comparación a otras terapias que, bueno, pues lo harían cada tercer día, cada cuarto día. Las desventajas de la diálisis peritoneal, bueno, es que pueden tener de 3 a 5 recambios a lo largo del día
o durante toda la noche, y puede llegar a resultar incómodo el estar haciendo los intercambios de las soluciones. Requiere de enseñanza especializada y de la revisión de esta enseñanza por lo menos cada 6 meses. Si bien no vamos a tener una atención especializada directamente cada semana, sí tiene que estar muy cercana a la consultoría de enfermería para evitar complicaciones. Yo siempre he dicho que es una terapia de especialidad hecha por personas, no personal de salud, lo cual quiere decir que implica muchísimo compromiso que alguien que nunca ha tenido una formación en salud realice un procedimiento de alta especialidad. Finalmente está el riesgo latente de infecciones, porque como tenemos el catéter en la pancita, pues es una puerta de entrada a cualquier tipo de microorganismos. Y la más mínima falla en el proceso de conexión y desconexión puede representar o puede resultar en una infección. Finalmente, es una terapia altamente demandante de cuidados, lo cual solicita que haya una red de apoyo sólida alrededor de la persona que vive con diálisis en esta situación. De la diálisis peritoneal, nosotros tenemos 2 formas de administrarla. Una es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que quiere decir que a lo largo del día voy a estar haciendo los diferentes recambios, y la otra es la diálisis peritoneal automatizada o modalidad de diálisis peritoneal continua cíclica. Esto quiere decir que la persona se conecta a un sistema que tiene una máquina, y durante la noche esta infusión, permanencia y drenaje del cual hablé en el inicio, lo realiza a lo largo de toda la noche. A estos 3 momentos, infusión, permanencia y drenaje, se les llama ciclos, por lo cual durante toda la noche llegan a ser entre 4 y 6 ciclos de manera normal. Podría resultar más cómoda porque durante el día está desconectado, ya no tiene que realizar los recambios. Sin embargo, hay quienes por el sueño ligero no pasan muy buena noche y no les resulta tan cómodo. Aquí son varias opciones las que podemos ofrecer con diálisis peritoneal. El objetivo de esta mesa es que podamos plantear estrategias de prevención, porque ¿qué buscamos prevenir desde la terapia de sustitución? Número 1, en situación de pandemia, evitar el ingreso hospitalario de las personas que viven con diálisis por complicaciones asociadas a la terapia. ¿Por qué? Lo que necesitamos es que se mantengan lo más distantes de la atención sanitaria para evitar contagio por COVID. Y en un segundo momento necesitamos disminuir el riesgo de contagio y complicaciones por COVID en la población con alguna terapia sustitutiva renal. Por eso, el día de hoy vamos a plantear estrategias de prevención, tanto estrategias para complicaciones por COVID y estrategias de prevención en complicaciones de diálisis peritoneal. Tenemos que entender que las complicaciones de la diálisis peritoneal las podemos estratificar en 3 grandes campos: las complicaciones mecánicas, las infecciosas y las metabólicas o de volumen. Las mecánicas, generalmente las vamos a encontrar como disfunción del catéter peritoneal o la presencia de fugas y hernias. Sobre las infecciosas, la más frecuente es la peritonitis, que puede llegar a comprometer el éxito de la terapia, es decir, que por una peritonitis pueden salir de la terapia. Y la infección de sitio de salida o tunelitis, que puede condicionar peritonitis y por lo tanto la salida del programa. Y respecto a las complicaciones metabólicas o de volumen, encontramos la sobrecarga hídrica y el síndrome urímico con mayor frecuencia. Las estrategias de prevención para las complicaciones mecánicas, principalmente de disfunción de catéter y fugas, les voy a presentar la guía de práctica clínica, las recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible. Lo que se recomienda es estar valorando la permeabilidad del catéter, tomando los tiempos de infusión y de drenaje. Los que estamos dentro de la diálisis peritoneal sabemos que un catéter permeable nos da 10 minutos de infusión y 15 minutos de drenaje.
todo lo que se salga de esos límites, tenemos que estar revisando la causa por la cual no está permeable el catéter. Y hacer las maniobras pertinentes. Es importante estar midiendo la periferia abdominal y estar observando la posible presencia de fugas, de hernias en los pacientes. Cualquier masita o cualquier forma que va fuera o es distinta dentro del abdomen del paciente, es importante que lo reporte rápidamente el paciente para poderle dar seguimiento. Hay medidas a distancia que pueden resolver en el momento el tema de hernias para no tener que acceder al hospital. Es muy importante estar valorando el código de evacuaciones o la higiene de evacuación, porque en situaciones de estreñimiento regularmente puede llegar a atrapar o a migrar el catéter. Por lo cual debemos de favorecer el consumo a las pérdidas establecidas. Respecto a las complicaciones mecánicas o hernias, vamos a tener que evitar completamente el ejercicio físico que tenga de mayor fuerza en el abdomen. El ejercicio solamente puede ser la caminata y con muchísimos cuidados establecidos puede llegar a ser incluso natación, pero nada que represente un esfuerzo abdominal, porque eso puede llegar a representar la ruptura y desgarre de alguno de los tejidos. Aquellos pacientes que tienen indicación médica o rechazo a las intervenciones quirúrgicas pueden llegar a presentar hernias. También es muy importante el estado de nutrición, porque recordemos que todos los tejidos están formados por proteínas. Cada bolsa de diálisis tiene una pérdida aproximada de 2 gramos de proteína, lo cual compromete el estado de salud. Si nosotros no reponemos esas proteínas, los tejidos se hacen mucho más lábiles y los exponemos mucho más a este tipo de complicación. Máximo porque tenemos un volumen que no tendría que estar ahí. Respecto a las complicaciones infecciosas, vamos a encontrar la peritonitis. La peritonitis tal cual es la infección de la cavidad peritoneal, inflamación de la membrana peritoneal, y lo vamos a hacer el diagnóstico basado en 3 elementos. Los signos y síntomas clínicos, que va a ser el dolor abdominal, la fiebre, náusea, vómito y la presencia de leucocitos en líquido peritoneal. En cuanto hagamos el recuento, la toma de muestras en el líquido peritoneal, vamos a encontrar leucocitos y se va a hacer un cultivo que nos podrá dar positivo. Esos son los elementos para los cuales nosotros podemos decir que es peritonitis. En presencia de líquido turbio, todo líquido turbio es sospecha de peritonitis. Todo líquido turbio se tiene que estudiar. Respecto a las complicaciones infecciosas por tunelitis o infección de sitio de salida, es muy importante lavarse las manos antes de realizar cualquier tipo de procedimiento que involucre el cuidado de la persona, y más si tiene que ver con la manipulación del catéter. Se debe realizar la curación diaria, mantener seco el orificio de salida y el catéter inmovilizado. Esto lo podemos realizar con algo que comúnmente llamamos fajero de diálisis. Actualmente muchas empresas ya tienen diseñado un fajero especializado que da muy buen soporte. La idea es que no se esté moviendo, porque el que se esté moviendo, número 1, se puede jalar y puede extruirse, se puede salir completamente el catéter, y número 2, puede lesionar la piel pericatéter, generando una herida, y toda herida puede desarrollar cualquier proceso infeccioso. Una vez que esté cicatrizado el sitio de salida, vamos a estar lavando o haciendo el aseo diariamente con jabón antibacterial, que no tenga aromas ni colores artificiales, o sea, jabón neutro y de preferencia líquido. No utilizamos barras. Repetimos, el mantener inmóvil el catéter para evitar el trauma en sitio de salida. Evitemos completamente el retiro de costras
Estas se van a retirar espontáneamente. Un orificio sano nos puede llegar a dar una presencia de costras 2 veces al mes, pero estas costras solitas se tienen que caer. Si nosotros las arrancamos, es una herida que puede desarrollar infección. Las complicaciones sobre volumen, las estrategias de prevención de complicaciones sobre volumen, van dirigidas hacia la adherencia a los fármacos que regulan la presión arterial, así como el equilibrio y el balance de líquidos. Se prefiere con pacientes que requieran algún tratamiento antihipertensivo que cuenten con función renal residual, se elijan los inhibidores de la enzima convertidora o betabloqueadores. Además, es muy importante regular la ingesta de sal y la ingesta de líquidos. Para prevenir las complicaciones que tienen que ver con uremia, es decir, que las toxinas estén elevadas, es estar monitoreando a los pacientes que orinen menos de 750 mililitros en el día. Es muy importante que nosotros enseñemos a las personas o que las personas que viven con diálisis estén midiendo constantemente la orina. Yo sé que a lo mejor es complicado para aquellos que tienen algunas actividades fuera del hogar. Sin embargo, se pueden plantear un día a la semana para conocer cuál es el volumen urinario diario. Esto va a ser muy importante para que a partir de esto podamos hacer una buena adecuación. Vamos a tener que aplicar muchas medidas de nefroprotectoras que tengan que ver con regular la presión arterial, regular la glucosa en sangre, disminuir el consumo de fármacos que puedan lesionar la función renal residual, porque recordemos que esta pequeña función que persiste o prevalece una vez iniciada la terapia sustitutiva, tiene una capacidad de eliminación de toxinas muy alta, que no se puede comparar con la filtración de un dializador o del peritoneo. Entonces, las medidas van a ir dirigidas a preservar la función renal residual. Es importante porque nosotros podemos percibir el efecto del síndrome urémico porque puede haber confusión o un poco de irritabilidad. Los signos y síntomas de uremia los conocemos bien, el fetor urémico, bueno, el aliento como a pipí, la comezón, la pérdida de apetito, el insomnio, todos estos síntomas nos van a sugerir uremia. Entonces nosotros vamos a tener que tener la capacidad de identificarlos y de hacer la adecuación precisa en la diálisis peritoneal. Esto lo podemos hacer si hay algún personal de salud en esta ponencia con el índice de síntomas de uremia que presento aquí. Este es un índice muy sencillo que nos presenta toda la sintomatología y que perfectamente podemos atender a distancia o prever o identificar a distancia. Vamos a estar valorando los signos de alarma cutánea, como ya sabes, la comezón, lesión, eritemas, maceración, la escarcha, los cuidados en la piel, como es altamente lubricarla, pues se puede utilizar de manera regular la urea al 10%, que es lo que idealmente recomendamos con algún corticoide que nos pueda favorecer la entrada bueno, del humectante. La idea es que nosotros podamos hacer las estrategias de prevención a distancia. Por eso es que se puede plantear el manejo por videoconsulta. En la prescripción de medicamentos se pueden enviar como un archivo adjunto protegido para que no se pueda utilizar la receta en otras circunstancias. El uso de antibióticos por pacientes exclusivamente entrenados para
para la punción de las bolsas o la administración de medicamentos intraperitoneales, el poder realizar, por ejemplo, la prueba de líquido turbio mediante colecciones caseras, es decir, que el paciente pueda recolectar la muestra y transferirla sin la necesidad de trasladarse a la unidad, o apoyado del cuidador, considerar el uso de antibioterapia vía oral, porque, por ejemplo, para el manejo ambulatorio de peritonitis, en ocasiones es necesario el medicamento sistémico intravenoso. Entonces, bueno, si es posible y el antibiograma así lo permite o lo demuestra, se va a preferir el uso de antibióticos vía oral para evitar el traslado del paciente, y cada, cada esquema de antibióticos va a ir acompañado de una profilaxis antifúngica para evitar las complicaciones que puedan llevar los mismos antibióticos. Ahora bien, las complicaciones asociadas a COVID-19 las vamos a dividir en medidas generales, medidas específicas y el fortalecimiento de la terapia, así como la educación. Para las medidas generales, pues todos las conocemos bien: el distanciamiento social, el uso de la mascarilla facial, higiene de manos, el estornudo de etiqueta y evitar el contacto con los ojos, nariz, boca y oídos, ya que todos están conectados. Eso lo hemos estado escuchando todo el año. Para medidas más específicas vamos a necesitar la ventilación ambiental, la desinfección de alto impacto y la sanitización sistémica de objetos de uso común, como son perillas, manivelas, el control remoto de la televisión, cualquier objeto que pueda estar en interacción toda la familia. Las medidas específicas de diálisis peritoneal es que la limpieza que realicen para la superficie donde van a realizar el procedimiento de diálisis, así como la máquina, deberá ser sanitizada con alcohol al 75% antes y después de cada recambio. Van a tener que inactivar el efluente de diálisis, es decir, el líquido que sale de la pancita, con hipoclorito de cloro al 1%. Lo vamos a dejar reposar por lo menos 5 minutos y lo desechamos al inodoro, evitando salpicaduras. Vamos a utilizar soluciones para desinfección, preferentemente hipoclorito, alcohol al 75, para personal de salud, formaldehídos o glutaldehídos. Se recomienda fuertemente el uso de guantes desechables no estériles para el proceso de limpieza. Respecto al fortalecimiento de la terapia en domicilio, es garantizar la dotación de insumos de la terapia, favorecer la entrega domiciliaria, es decir, que el paciente no se tenga que trasladar a las farmacias de los hospitales, sino que él pueda recibir el tratamiento en domicilio. La prescripción de medicamentos por archivos digitales, como lo mencioné anteriormente, encriptados para mayor seguridad, que solamente puedan ser de un solo uso. Crear redes de apoyo entre los pacientes para que entre ellos puedan compartir algún insumo que ya no les sea útil a uno y al otro, y evitar salidas innecesarias a los centros hospitalarios. Como parte de la prevención y el fortalecimiento de la terapia en domicilio, vamos a evitar programar las visitas de rutina. Estas visitas que solamente las hacemos para ver si están bien los pacientes. La consultoría de enfermería, de repente la hacemos cada mes, cada 3 meses, para estar viendo. Esto vamos a tratar de evitarlo y lo vamos a sustituir por videollamadas o videoconsultas. Facilitar el seguimiento asistencial vía telefónica, mensajes de texto, es el uso de la telemedicina. Podemos hacer la evaluación semanal de sitio de salida. Se le solicita al paciente que con una cámara con flash tome la parte externa del sitio del sitio de salida, así como la parte interna, que se llama seno, para cada semana, para poder valorar que no haya presencia de datos de infección. El seguimiento con bitácoras de tratamiento, el cuadernillo de apego, que muchos lo conocemos, en donde registramos la hora a la que se conecta, el volumen de infusión, cuánto drena, y hacemos el balance.
así como la valoración telefónica de síntomas por COVID. Ujú. En, en la presencia de síntomas, lo mejor es comunicarse con el centro para darle solución y definir si pueden continuar con tratamiento en domicilio o si se trasladan al centro de sí, al centro de atención más cercano. En el caso de pacientes con tecnologías en diálisis peritoneal automatizada que puedan mandar su información, es decir, la tecnología de ShareSource, pues bueno, hacer el monitoreo remoto de los valores. Siempre cuando hablamos de prevención tenemos que hablar de educación. Entonces no nos vamos a cansar a un año de la pandemia de seguir hablando de los signos y síntomas de alarma relacionados a COVID, así como el refuerzo de las medidas generales y la difusión de estas medidas específicas. Sí, ¿qué hacer si hay COVID en la casa? Bueno, si es el paciente, lo mejor es el aislamiento en un cuarto exclusivo, en el cuarto exclusivo para la diálisis. Eh, mm, será deseable que todos los insumos estén dentro de ese cuarto para que tenga la menor interacción con el exterior posible, por lo menos 14 días, que es el periodo de contagio. Si quien tiene COVID es el cuidador, no deberá de asistir en el cuidado y es muy deseable que si todavía no hay nadie con COVID, planeen el entrenamiento o la capacitación de un segundo cuidador. Por el momento es todo.